Mucha gente cree que la pobreza es un número. Una cifra. Una cuenta en rojo. Una nevera vacía. Un no me alcanza repetido tantas veces que termina sonando a verdad absoluta. Pero lo que voy a revelarte hoy es más incómodo y más liberador. La pobreza, antes de ser falta de dinero, suele ser un conjunto de hábitos invisibles que te roban el futuro en silencio. Hábitos que se sienten normales. Hábitos que la mayoría defiende. Hábitos que se heredan como si fueran destino. Y sin embargo, no lo son. Quédate hasta el final, porque si aplicas lo que vas a escuchar aquí, no solo vas a cambiar la forma en que manejas tu dinero, vas a cambiar la forma en que te manejas a ti mismo. Y cuando tú cambias, la realidad te obedece. Esto puede cambiar tu vida, no por magia, sino por algo mucho más poderoso, por claridad, disciplina y decisiones correctas repetidas con persistencia. Yo soy Brian Tracy. He dedicado décadas a estudiar el éxito, la prosperidad y el rendimiento humano. He trabajado con emprendedores, vendedores, ejecutivos y personas comunes que un día dijeron, basta. Y he visto algo repetirse una y otra vez, sin excepción, la vida económica de una persona es el reflejo de su carácter financiero. No de su suerte. No de su país. No de su jefe. Carácter. Y el carácter se construye con hábitos. Por eso este tema es tan importante, porque no estás peleando contra el dinero. Estás peleando contra patrones mentales. Ahora quiero darte una imagen que no vas a olvidar. Imagina que tu vida es como un barco. El dinero es el viento. Puede soplar fuerte o suave. Puede cambiar de dirección. A veces hay tormenta. A veces hay calma. Pero el destino del barco no lo decide el viento. Lo decide el timón. El timón son tus hábitos. Dos personas pueden vivir el mismo mes, el mismo país, el mismo salario, pero una avanza y la otra se hunde. ¿Por qué? Porque una tiene timón y la otra va a la deriva. Hoy vamos a poner timón en tus manos. El problema es que la mayoría no fue entrenada para prosperar. Fue entrenada para consumir. Para reaccionar. Para sobrevivir. Para decir algún día y vivir como si ese algún día estuviera garantizado. Y mientras tanto, se repiten errores comunes, gastar por impulso, postergar decisiones, negociar con la disciplina, pensar en pequeño, rodearse de voces mediocres, no tener metas claras y dejar de aprender. Son 7 hábitos que te mantienen pobre, incluso si un día ganas más. Porque si no cambias el patrón, el dinero entra y se va. Entra y se va. Entra y se va. Y tú te quedas igual, pero más cansado. Antes de entrar en los hábitos, detente un segundo y escucha esto con el respeto que merece. Tú no estás condenado. No estás dañado. No eres mala suerte. Estás programado. Y todo lo programado puede reprogramarse. La mente humana aprende por repetición y emoción. Si repites el mismo patrón con la misma emoción, tu cerebro lo convierte en identidad. Y cuando algo se vuelve identidad, lo defiendes, aunque te destruya. Por eso el cambio real empieza por una decisión interna: yo no negocio más con mi futuro. Si estás comprometido con este camino, te invito a suscribirte. Este canal está hecho para personas como tú. Las que están aprendiendo a levantarse sin pedir permiso, las que están construyendo en silencio, las que están descubriendo su fuerza interna. Y quiero que me escribas en los comentarios, ¿en qué área de tu vida estás listo para avanzar sin esperar ayuda? Te leo. Porque aunque este camino lo recorres contigo, aquí tienes un espacio donde tu proceso es comprendido, honrado y acompañado. Bien. Vamos a lo esencial. No voy a mezclar esto con 1000 teorías. Vamos a hablar con precisión, con ejemplos, con verdad. 7 hábitos. 7 decisiones diarias que separan a la escasez de la abundancia. Y voy a darte la forma de romperlos, no con entusiasmo barato, sino con estrategia. El primer hábito que te mantiene pobre es vivir por encima de lo que ganas, aunque sea poquito por encima. Porque no es una cantidad. Es una mentalidad.
Es el hábito de decirte, me lo merezco ahora y cobrarle la factura a tu futuro. Psicológicamente, esto funciona así. Tu cerebro ama la gratificación inmediata. Cada compra impulsiva te da un mini golpe de placer. Un alivio. Un por fin. Y ese placer entrena tu mente como entrena a un perro un premio. Entonces repites. Y repites. Y repites. Hasta que el placer manda y tu criterio se calla. Se ve todos los días, sales del trabajo cansado, entras a una tienda o abres una app, y no compras por necesidad, compras por emoción. Solo hoy. Solo esto. No es tanto. Y cuando miras el mes, no fue una compra. Fue un patrón. Suscripciones que no usas, comidas fuera de casa que se vuelven costumbre, crédito fácil que se vuelve cadena. Lo terrible no es el gasto. Lo terrible es la falta de margen. Porque cuando vives sin margen, vives sin paz. Piensa en el caso de Iván. Un hombre trabajador, responsable, buen padre. No era irresponsable, solo era automático. Cada quincena sentía que por fin podía respirar y esa respiración la convertía en consumo. Un celular a cuotas, una salida aquí, un detalle allá. No era un desastre, era normal. Hasta que un mes su hijo se enfermó y tuvo que comprar medicamentos. Ahí descubrió la verdad, no tenía fondo, no tenía colchón, no tenía control. Tenía ingresos, pero no tenía dirección. Y ese día, por primera vez, entendió la diferencia entre ganar dinero y tener dinero. Cuando decidió anotar sus gastos durante 2 semanas, se asustó. No por culpa. Por claridad. Y esa claridad lo salvó. La frase que quiero que recuerdes aquí es simple y poderosa: si no controlas tus gastos controlan tu destino. Romper este hábito no empieza con ganar más. Empieza con orden. Con una regla básica que cambia vidas: primero te pagas a ti mismo. Antes de cualquier gasto, separas una parte para ahorro e inversión, aunque sea simbólica. No por el monto, sino por el mensaje: yo mando. Mi futuro tiene prioridad. Con el tiempo, ese mensaje construye identidad. Y cuando cambia tu identidad, cambian tus resultados. El segundo hábito que te mantiene pobre es postergar decisiones importantes. Mucha gente cree que la procrastinación es pereza. No. Es miedo. Miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a ver la verdad, miedo a ser responsable. La mente prefiere el dolor conocido al esfuerzo desconocido. Entonces dice, después. Cuando tenga tiempo. Cuando esté listo. Y mientras tanto, el interés de tus deudas crece, tus oportunidades se enfrían, tu energía mental se drena. La vida cotidiana está llena de ejemplos. Sabes que debes renegociar una deuda, pero lo dejas. Sabes que debes aprender una habilidad que aumente tus ingresos, pero lo dejas. Sabes que debes ordenar tus finanzas, pero lo dejas. Y como lo dejas, todo se vuelve urgente. La procrastinación es como una gotera pequeña, al principio no preocupa, pero con el tiempo pudre toda la estructura. Déjame hablarte de Mireia. Ella no era floja. Trabajaba duro. El problema es que trabajaba duro en lo urgente, no en lo importante. Cada noche decía, mañana reviso mis cuentas. Cada semana decía, el lunes empiezo a estudiar. Cada mes decía, cuando me aumenten, ahorro. Un día llegó una oportunidad laboral, mejor salario, pero pedían una habilidad que ella pudo haber aprendido en 6 meses. Se la dieron a otra persona. Y ahí entendió el costo real de posponer. No solo pierdes tiempo, pierdes versiones de ti mismo. La frase memorable aquí es esta: mañana es el lugar donde la mayoría guarda su pobreza. ¿Cómo se rompe? Con una regla de acción inmediata: cuando algo toma menos de 2 minutos, se hace ya. Cuando algo es importante, se agenda con fecha, hora y primer paso. No lo haré. Se escribe: hoy a las 7:30 empiezo con 20 minutos. La motivación no llega primero. Llega después. La acción crea emoción. No al revés.
Y cuando entrenas a tu mente a actuar, te conviertes en una persona peligrosa para la mediocridad, porque ya no dependes de sentirte listo. El tercer hábito que te mantiene pobre es pensar en pequeño. Y este es devastador porque se disfraza de realismo. La persona dice, yo soy humilde. Pero no es humildad. Es miedo a crecer. Se acostumbra a metas que no exigen cambio, porque metas pequeñas no te obligan a ser grande. Te permiten seguir igual. Y el mundo está lleno de personas que quieren resultados enormes con estándares pequeños. Eso no existe. Pensar en pequeño se nota en frases como, con que me alcance, con que no me falte, con que salga del mes, eso no es planificación. Eso es supervivencia. Y la supervivencia te consume toda la energía. Tu cerebro se queda ocupado apagando incendios, no construyendo futuro. Psicológicamente, cuando tu visión es pequeña, tu mente filtra oportunidades grandes. Ni siquiera las ves. Porque tu cerebro solo busca lo que considera congruente con tu identidad. Mira a Julián. Era talentoso, responsable, inteligente. Pero siempre se ponía techos. Cuando alguien hablaba de emprender, decía, eso es para gente con plata. Cuando alguien hablaba de aprender ventas, decía, eso no es lo mío. Cuando alguien hablaba de invertir, decía, eso es muy complicado. No eran argumentos. Eran paredes internas. Un día, en un taller, le hice una pregunta que le cambió la postura corporal. Julián, si supieras que no puedes fallar, ¿qué meta pondrías? Se quedó en silencio. Y en ese silencio apareció su verdadero deseo. No era falta de capacidad. Era falta de permiso. Y ese permiso se lo tenía que dar él. La frase memorable, tu vida nunca superará el tamaño de tu visión. ¿Cómo se rompe este hábito? Escribiendo metas que te asusten un poco. Metas que te obliguen a aprender, a mejorar, a moverte. No fantasías. Metas con números, fechas y razones. Y luego preguntas diarias. ¿Qué haría hoy la versión próspera de mí? Si actúas como alguien que construye, tu mente se adapta. Si actúas como alguien que sobrevive, tu mente se encoge. Pensar en grande no es arrogancia. Es respeto por tu potencial. Hasta aquí, ya deberías sentir algo, no es una lista de tips. Es un espejo. Y un espejo bien usado no te humilla, te despierta. Porque el objetivo no es que te culpes. El objetivo es que te responsabilices. Y la responsabilidad es libertad. Ahora, antes de continuar, quiero que entiendas la lógica completa. Estos hábitos no solo te quitan dinero. Te quitan identidad. Te hacen sentir pequeño, cansado, dependiente, reactivo. Y cuando un hombre se siente así, toma malas decisiones. Luego esas malas decisiones confirman su creencia de que no se puede. Y así se forma un ciclo. El ciclo se rompe en un solo punto, una decisión diferente sostenida el tiempo suficiente. En lo que sigue, y esto es crucial. Vamos a entrar en los hábitos más traicioneros, los que tienen que ver con disciplina, entorno, metas y aprendizaje. Son los hábitos que separan al que intenta del que transforma. Y cuando los dominas, algo cambia por dentro, dejas de perseguir dinero, y empiezas a convertirte en el tipo de persona a la que el dinero respeta. Hay un punto en el que ya no se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto de ti está en control cuando el cansancio llega, cuando la presión aprieta, cuando la vida te empuja a tomar atajos. Porque la pobreza no se sostiene solo con falta de dinero. Se sostiene con debilidad repetida. Con decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, construyen una jaula. Y aquí viene una verdad que pocas personas aceptan: si no dominas tu mente te venderá barato. Te venderá por comodidad. Te venderá por aprobación. Te venderá por placer inmediato. Y lo hará con argumentos que suenan razonables. Me lo merezco. Yo soy así. Hoy no tengo energía. El mundo está difícil. Pero detrás de cada excusa hay una renuncia silenciosa. Y cada renuncia es una cuota de pobreza.
Ya hablamos de 3 hábitos: gastar más de lo que ganas, postergar decisiones y pensar en pequeño. Ahora vamos a entrar en el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y quiero que escuches esto como si tu vida dependiera de ello, porque en cierta forma, depende. Tu vida económica es un espejo de tu vida interna. Y tú puedes romper el espejo viejo y construir uno nuevo. El cuarto hábito que te mantiene pobre es depender de la motivación para actuar y confiar en que la fuerza de voluntad, por sí sola, te va a salvar. Ese es uno de los engaños más caros que existen. La motivación es un visitante. La disciplina es un residente. La motivación llega cuando le conviene. La disciplina llega cuando tú decides. Y si tu progreso depende de un visitante, tu vida será una montaña rusa, un día entusiasmadísimo, 3 días apagado, una semana intentando, un mes abandonando. La mente humana busca ahorrar energía. Si puede evitar el esfuerzo, lo evitará. Por eso el cerebro crea narrativas para protegerte del trabajo incómodo: estoy cansado. Hoy no es buen día. Mañana lo hago mejor. En realidad, lo que está diciendo es: no quiero sentir incomodidad ahora. Y el precio de evitar incomodidad hoy es sentir dolor mañana. Piensa en Daniela. Ella quería mejorar su situación financiera. Veía videos, leía frases, se inspiraba, pero todo dependía de su estado emocional. Si amanecía animada, hacía un presupuesto. Si amanecía bajita, se premiaba con compras pequeñas. Si se sentía estresada, comía fuera y lo justificaba como un gustico. Cada emoción era una orden. Y así nunca había estabilidad, porque no había un sistema. Hasta que un día, después de una discusión en casa por dinero, se sentó y dijo: esto no es sobre números. Esto es sobre carácter. Y ahí cambió. Porque el motivo psicológico es claro: cuando no tienes estructura, tus emociones mandan. Y cuando tus emociones mandan, tu futuro se vuelve impredecible. El ejemplo cotidiano lo has vivido: sabes que debes hacer algo, buscar un ingreso extra, ordenar tus gastos, aprender una habilidad. Pero esperas sentirte con ganas. Y como no llegan las ganas, no llega el cambio. Entonces tu vida se queda en pausa. Y una vida en pausa es una vida que se encarece. ¿La solución? No es tener más fuerza de voluntad. La solución es crear sistemas que te empujen incluso cuando no tengas ganas. Rutinas simples, repetibles, no negociables. 1 hora fija semanal para revisar finanzas. Un hábito diario de registrar gastos en 2 minutos. Una regla automática de ahorro. Un bloque de aprendizaje semanal. Lo que se convierte en ritual deja de depender del ánimo. La frase memorable aquí es esta: la disciplina no es castigo, es dignidad. Cada vez que haces lo correcto sin ganas, le demuestras a tu mente quién manda. Y cuando tu mente aprende eso, deja de discutir. El quinto hábito que te mantiene pobre es rodearte de personas, ideas y ambientes que normalizan la mediocridad. Y esto es delicado, porque no estamos hablando de despreciar a nadie. Estamos hablando de elegir con sabiduría. Hay personas que te quieren, pero no te elevan. Hay personas que te acompañan, pero no te impulsan. Hay personas que se sienten cómodas con tu versión pequeña, porque tu versión grande las confronta. Tu ambiente es un programa mental. Si pasas tiempo con gente que se queja, vas a pensar en quejas. Si pasas tiempo con gente que culpa, vas a culpar. Si pasas tiempo con gente que se burla del esfuerzo, vas a esconder tu disciplina. Y de forma lenta, tu mente se adapta. Sin darte cuenta, bajas tus estándares para encajar. Mira el caso de Oscar. Él tenía hambre de crecer. Quería estudiar, emprender, mejorar. Pero cada vez que lo mencionaba, alguien le decía: eso no sirve. Eso es humo. Deja de creer en cosas. Y como no quería conflictos, se callaba. Empezó a hablar menos de sus metas. A intentarlo en secreto. A justificar su ambición. Y con el tiempo, su ambición se debilitó. No porque él no pudiera, sino porque su entorno le puso un peso invisible.
El motivo psicológico es simple: el ser humano busca pertenencia. Preferimos ser aceptados que ser libres si no estamos despiertos. Y muchas personas se quedan pobres no por falta de capacidad, sino por miedo a quedarse solas. El ejemplo cotidiano: estás con amigos o familia y el tema del dinero aparece. ¿Qué escuchas? Los ricos son, todo es trampa. Aquí no se puede. Eso es para otros. Y si escuchas eso todos los días, tu mente lo convierte en verdad, aunque sea una mentira cómoda. La frase memorable: no te hundes por falta de talento, te hundes por falta de entorno. La salida es construir un ambiente de excelencia, aunque sea al inicio solo con ideas. Libros. Audios. Mentores. Contenido que te eleve. Personas que te reten. Y si hoy no tienes cerca a quien te impulse, conviértete tú en esa persona para ti mismo. Porque llega un momento en que cambias tanto, que ya no encajas donde antes encajabas. Y eso es señal de crecimiento, no de problema. El sexto hábito que te mantiene pobre es vivir sin metas claras. Y quiero ser directo: un hombre sin metas vive reaccionando. Reaccionando a las deudas. Reaccionando al jefe. Reaccionando a los problemas. Reaccionando a la urgencia. Y cuando vives reaccionando, nunca construyes. Solo resistes. Las metas no son deseos. Son decisiones con dirección. Una meta clara actúa como un imán mental. Tu cerebro empieza a buscar oportunidades, a ordenar prioridades, a decir no con más facilidad, a enfocar energía. Sin metas, tu mente se dispersa. Con metas, tu mente se organiza. Piensa en Paola. Trabajaba duro, pero siempre estaba ocupada. Terminaba el día agotada, sin saber qué había construido. Un día hizo un ejercicio simple. Escribió cuánto quería ganar en un año, qué habilidades debía aprender para lograrlo y qué acción concreta debía hacer cada semana. Por primera vez, dejó de sentirse víctima del día. Se volvió arquitecta. Y cuando se volvió arquitecta, su ansiedad bajó. Porque la ansiedad se alimenta de no saber hacia dónde vas. Motivo psicológico: el cerebro necesita un blanco. Cuando no hay blanco, cualquier distracción parece urgente. Por eso mucha gente trabaja muchísimo y no prospera. Porque trabaja sin dirección. Ejemplo cotidiano: revisas el teléfono por la mañana y el mundo decide tu agenda. Mensajes, noticias, redes, problemas ajenos. Te roban el enfoque antes de que tú lo tomes. Y si no tomas enfoque, tu dinero seguirá siendo consecuencia de lo que otros deciden. La frase memorable: el dinero sigue a la claridad. La solución es escribir metas específicas, cantidad, fecha, propósito. Y luego bajar esas metas a hábitos. Porque las metas sin hábitos son fantasía. Y los hábitos sin metas son rutina vacía. El séptimo hábito que te mantiene pobre es dejar de aprender. Creer que el aprendizaje termina cuando sales de la escuela. Esa mentalidad es una sentencia en un mundo donde todo cambia. La riqueza actual se construye con habilidades: vender, comunicar, negociar, administrar, liderar, invertir, crear valor. Y si no aprendes, te quedas atado a lo que ya sabes hacer. Y lo que ya sabes hacer quizá ya no es suficiente para la vida que quieres. Mira a Ernesto. Tenía 46 años. Se decía: ya estoy grande para eso. Eso es para jóvenes. Pero la realidad no negocia con tu edad. La realidad solo responde a tu preparación. Un día lo despidieron. Y ahí se dio cuenta: no era que estuviera viejo. Era que estaba desactualizado. Empezó con algo sencillo: 20 minutos de lectura al día, un curso básico de habilidades digitales, práctica semanal. En meses, su mente volvió a sentirse viva. Y cuando la mente se siente viva, el dinero empieza a encontrar caminos. Motivo psicológico: cuando aprendes, tu autoestima sube. Te sientes capaz. Y cuando te sientes capaz, tomas mejores decisiones. Cuando no aprendes, tu mundo se encoge. Te vuelves dependiente. Te vuelves frágil.
Y la fragilidad es cara. Ejemplo cotidiano, horas de entretenimiento sin propósito. No es malo descansar. Es necesario. Pero cuando tu descanso se convierte en escape, estás comprando alivio inmediato con el precio de tu futuro. Y ese intercambio es exactamente lo que mantiene a tanta gente atrapada. La frase memorable, lo que no aprendes, lo pagas. Con tiempo, con errores, con oportunidades perdidas. Ahora, lo que une estos 7 hábitos es una idea central: la pobreza se sostiene cuando tú no estás al mando. Y la riqueza aparece cuando tú recuperas el mando. No del mundo. No del gobierno. No de la economía. De ti. De tus decisiones. De tus hábitos. De tu disciplina. Y sé lo que estás pensando. Brian, pero yo tengo problemas reales. Brian, tú no entiendes mi situación. Escúchame con respeto, sí, hay dificultades reales. Sí, hay injusticias. Sí, hay temporadas duras. Pero lo que define tu futuro no es lo que te pasa. Es lo que haces con lo que te pasa. 2 personas pueden vivir la misma crisis, una se hunde, otra se transforma. ¿Por qué? Porque una usa la crisis como excusa, la otra la usa como combustible. Tal vez digas, no tengo suficiente dinero para ahorrar. Y mi respuesta es, no empiezas ahorrando por cantidad, empiezas ahorrando por identidad. Aunque sea una cifra pequeña. Porque cuando tu mente aprende yo me pago primero, cambias el patrón. Tal vez digas, no tengo tiempo para aprender. Y te digo, el problema no es tiempo, es prioridad. Todos tenemos 24 horas. La diferencia es en que se invierten. Tal vez digas, mi familia no me apoya. Y te digo, no necesitas aplausos para cambiar, necesitas determinación. A veces el precio de crecer es incomodar al entorno. Pero tu vida es tu responsabilidad. Quiero que hagas algo mental ahora mismo. Cierra los ojos por un segundo e imagina tu vida en 12 meses si no cambias nada. Mismo patrón. Misma rutina. Mismas excusas. Mismo estrés. Ahora imagina tu vida en 12 meses y cambias solo uno de estos hábitos con disciplina. Control de gastos, decisiones rápidas, visión grande, sistemas diarios, mejor entorno, metas claras, aprendizaje constante. ¿Ves la diferencia? Esa diferencia es tu futuro esperando una decisión. Y aquí viene el momento de claridad, tú no necesitas una revolución externa. Necesitas una revolución interna sostenida. No necesitas un golpe de suerte. Necesitas un golpe de carácter. Porque el carácter es lo único que no se derrumba cuando el mundo cambia. Quiero dejarte una frase icónica para que la recuerdes: la pobreza no se rompe con esperanza, se rompe con hábitos. Y esos hábitos empiezan hoy, no cuando todo mejore. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que ya no sirven más explicaciones. Un punto silencioso, interno, donde entiende algo con absoluta claridad: si sigo igual, mi vida seguirá igual. No peor por castigo, no mejor por milagro. Igual. Y esa comprensión, cuando llega de verdad, no grita. No hace drama. Se siente como una calma incómoda. Como una verdad que ya no se puede desver. Porque hasta aquí hemos hablado de hábitos, de decisiones, de patrones mentales. Pero ahora vamos a ir más profundo. Vamos a tocar la raíz. Esa zona donde nacen las excusas, donde se fabrican las justificaciones, donde el ego se disfraza de víctima para no asumir el control. Y quiero que escuches esto sin defenderte, sin discutir internamente, sin decir sí, pero. Solo escucha. Porque la verdad, cuando se acepta, libera. Pero cuando se discute, encadena. Uno de los errores más grandes que cometen las personas que se mantienen pobres es creer que su problema principal es externo. ¿Qué es el salario? ¿Qué es la economía? ¿Qué es el país? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la pareja? Y no digo que esas cosas no influyan. Influyen. Pero no determinan.
Lo que determina es la respuesta habitual que das ante esas circunstancias. Porque la misma dificultad produce resultados opuestos en personas distintas. Y eso solo puede explicarse desde dentro. Aquí aparece una de las objeciones más comunes del espectador. Brian, yo hago lo que puedo. Y yo te respondo con respeto, pero con firmeza, hacer lo que puedes no siempre es hacer lo que debes. A veces hacer lo que puedes es solo hacer lo que no te incomoda. Y el crecimiento nunca ocurre en la zona cómoda. Hay personas que trabajan duro toda su vida y aún así no prosperan. No porque sean malas personas, no porque no se esfuercen, sino porque su esfuerzo está mal dirigido. Trabajan mucho, pero no trabajan estratégicamente. Se cansan, pero no avanzan. Se sacrifican, pero no crecen. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a pensar en términos de causa y efecto, de largo plazo, de construcción deliberada. Déjame contarte algo que he visto cientos de veces. Dos personas, mismo barrio, misma educación, mismo trabajo. Una llega a los 50 con estrés, deudas y resignación. La otra llega con calma, opciones y dignidad. ¿Qué cambió? Los hábitos invisibles. Las decisiones privadas. Lo que nadie aplaudió, pero que construyó carácter. Aquí hay una verdad incómoda que destruye muchas excusas. La mayoría de las personas no fracasan por ignorancia, fracasan por falta de consistencia. Saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen el tiempo suficiente como para que funcione. Empiezan, se entusiasman, abandonan. Vuelven a empezar, vuelven a abandonar. Y luego dicen, eso no sirve. No es que no sirva. Es que no se sostuvo. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este punto es crucial. La mente humana busca resultados rápidos. Si no los ve pronto, pierde interés. Pero la prosperidad no es inmediata. Es acumulativa. Funciona como el interés compuesto. Al principio no se nota. Parece insignificante. Y por eso la mayoría abandona justo antes del punto de quiebre. Justo antes de que los hábitos empiecen a devolver multiplicado lo que sembraste. Piensa en esto, una pequeña mejora diaria, sostenida durante años, produce resultados extraordinarios. Pero una pequeña indulgencia diaria, sostenida durante años, produce pobreza. No solo financiera. Pobreza emocional, mental, espiritual. Porque cada vez que te traicionas a ti mismo, tu autoestima se debilita. Y una autoestima débil toma malas decisiones financieras. Aquí entra otro hábito silencioso que mantiene a muchos atrapados, aunque no siempre se mencione directamente, negociar con uno mismo. Solo hoy. Mañana empiezo. Esta vez no importa. Cada negociación es una grieta en tu palabra interna. Y cuando tu palabra interna pierde valor, tu vida entera pierde dirección. Porque el hombre que no se cree a sí mismo no puede construir nada sólido. Recuerdo a Andrés, un hombre brillante, con potencial enorme. Siempre hablaba de cambiar, de emprender, de organizarse. Pero cada vez que la incomodidad aparecía, negociaba. Hoy no. Esta semana no. Y así pasaron años. No porque no supiera qué hacer, sino porque nunca se convirtió en el tipo de persona que cumple incluso cuando no quiere. Y ese es el tipo de persona que prospera. El motivo psicológico es claro, el cerebro aprende por experiencia repetida. Si repetidamente le enseñas que puede escapar del compromiso sin consecuencias inmediatas, lo hará siempre. Pero si repetidamente le enseñas que tu palabra es ley, incluso en lo pequeño, tu cerebro se reconfigura. Empieza a respetarte. Y cuando tu mente te respeta, tu vida empieza a alinearse. Ahora quiero desmontar otra objeción común. No tengo disciplina. Eso no es verdad. Tienes disciplina para lo que te importa lo suficiente. Nadie te obliga a mirar el teléfono todos los días. Nadie te obliga a cumplir horarios que no te gustan. Nadie te obliga a gastar dinero en cosas que no necesitas. Lo haces porque hay un refuerzo. Entonces no es falta de disciplina. Es falta de propósito claro. La disciplina no se crea con castigo.
se crea con sentido. Cuando tienes un porqué fuerte, el cómo aparece. Cuando no tienes un porqué, cualquier excusa parece válida. Por eso las metas son tan importantes. No como fantasía, sino como ancla emocional. Una meta bien definida te saca de la cama en días difíciles. Te hace decir no cuando todos dicen sí. Te da dirección cuando el mundo te distrae. Aquí viene otro error que mantiene pobre a mucha gente, vivir reaccionando en lugar de planificando. Se levantan y el día decide por ellos. El teléfono manda. El correo manda. Las urgencias ajenas mandan. Y al final del día están agotados, pero no construyeron nada propio. No avanzaron hacia ninguna meta. Solo sobrevivieron. El cerebro entra en modo supervivencia cuando no hay plan. Y en modo supervivencia no se crean riquezas. Se apagan incendios. Se responde al estrés. Se busca alivio rápido. Y ese alivio rápido suele costar caro después. Piensa en Natalia. Madre, trabajadora, responsable. Siempre decía, no tengo tiempo. Pero cuando revisó su semana con honestidad, descubrió algo duro, tenía tiempo, pero lo regalaba. Tiempo en redes, tiempo en conversaciones que no aportaban, tiempo en preocupaciones que no resolvían nada. Cuando empezó a bloquear una hora semanal para ella, para aprender, para planificar, para pensar, su vida empezó a ordenarse. No mágicamente. Progresivamente. Pero ese progreso le devolvió algo invaluable, sensación de control. Y cuando una persona siente control, deja de actuar desde el miedo. Porque aquí está el núcleo de todo, la pobreza se sostiene en el miedo. Miedo a perder, miedo a intentar, miedo a quedar mal, miedo a cambiar. Y el miedo no se vence con pensamiento positivo. Se vence con acción repetida. Acción imperfecta. Acción incómoda. Acción sostenida. Ahora hablemos de la responsabilidad, porque este punto separa definitivamente a quien avanza de quien se queda. Mientras sigas culpando a algo o a alguien, estás entregando tu poder. No importa si la culpa es real o no. El efecto es el mismo, te paraliza. Te vuelve espectador. Te vuelve dependiente. Asumir responsabilidad total no significa decir todo es mi culpa. Significa decir, esto es mi responsabilidad ahora. Y eso es liberador. Porque si es tu responsabilidad, puedes cambiarlo. Si no lo es, solo puedes quejarte. La mayoría de las personas pobres no son flojas. Son reactivas. Viven esperando que algo externo cambie. Que suba el sueldo. Que mejore la economía. Que alguien los ayude. Y mientras esperan, el tiempo pasa. La vida pasa. Y la frustración crece. Hasta que un día se convencen de que así es la vida. No. Así es la vida cuando no se toma el control. Quiero que entiendas esto con absoluta claridad, nadie va a venir a rescatarte. Y eso no es una mala noticia. Es la mejor noticia. Porque significa que el poder siempre estuvo en tus manos. Solo que no te lo habían dicho con suficiente claridad. Tal vez digas, pero Brian, yo tengo miedo. Perfecto. El miedo no es el problema. El problema es obedecerlo. El coraje no es ausencia de miedo. Es acción a pesar del miedo. Y cada vez que actúas con miedo, tu miedo pierde poder. Cada vez que retrocedes, tu miedo se fortalece. Aquí entra algo fundamental, la identidad. No cambias tu vida cambiando resultados. Cambias tu vida cambiando quién eres. Cuando empiezas a verte como alguien disciplinado, responsable, estratégico, tus decisiones se alinean solas. Pero esa identidad no se crea con afirmaciones vacías. Se crea con evidencia. Con pequeñas victorias diarias que le dicen a tu cerebro, soy este tipo de persona ahora. Guardar dinero aunque sea poco. Cumplir una rutina aunque no tengas ganas. Decir no a un gasto impulsivo. Estudiar cuando podrías distraerte. Todo eso construye identidad. Y la identidad es el motor más poderoso que existe.
Porque tarde o temprano, siempre actúas de acuerdo a cómo te ves. La mayoría de las personas que permanecen pobres tienen una identidad de escasez. Aunque ganen más un mes, se sienten inseguros. Aunque tengan oportunidades, dudan. Porque por dentro siguen viéndose como alguien que no es bueno con el dinero, no es constante, no tiene suerte. Y esa narrativa interna dirige su vida como un piloto automático. Cambiar esa narrativa no es rápido. Pero es simple. Requiere coherencia. Requiere decidir que ya no vas a traicionarte. Que tu palabra interna vale. Que tus hábitos te representan. Que tu futuro importa más que tu comodidad momentánea. Y aquí quiero detenerme y hablarte directamente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sabe que puede más. Que no nació para vivir con angustia constante. Que no quiere repetir la misma historia dentro de 10 años. Esa voz no es fantasía. Es intuición. Es tu potencial pidiendo espacio. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo constante. No necesitas entenderlo todo. Necesitas empezar. No necesitas aprobación. Necesitas decisión. Porque cuando un hombre decide de verdad, su vida empieza a reorganizarse alrededor de esa decisión. En la última parte vamos a cerrar este proceso con fuerza. Vamos a integrar todo en una visión clara. Vamos a dejar atrás definitivamente la identidad de escasez y vamos a sellar un compromiso interno que no dependa de emoción, sino de carácter. No será un cierre suave. Será un cierre honesto. De esos que marcan un antes y un después. Porque la transformación real no es ruido. Es determinación silenciosa. Y cuando un hombre se determina de verdad, el mundo termina ajustándose. Hay un instante decisivo que no hace ruido. No viene acompañado de aplausos ni de fuegos artificiales. No aparece como una emoción intensa ni como una motivación explosiva. Es más silencioso que todo eso. Es el momento en el que un hombre deja de engañarse. El momento en el que ya no necesita más pruebas, más discursos, más excusas. El momento en el que entiende, con una claridad incómoda pero liberadora, que si no cambia ahora, no cambiará nunca. Ese instante no depende de las circunstancias. No llega cuando todo mejora. Llega cuando tú decides. Y esa decisión es el verdadero punto de quiebre entre una vida de escasez repetida y una vida de construcción consciente. Hasta aquí hemos hablado de hábitos, de mente, de carácter, de identidad. Pero ahora vamos a unirlo todo. Porque el mayor error que comete la mayoría no es no saber qué hacer, sino no comprometerse con quien debe convertirse. Y sin ese compromiso interno, cualquier estrategia se rompe con el primer cansancio. La pobreza, en su forma más profunda, no es falta de dinero. Es falta de estándares. Es tolerar una vida que no te representa. Es acostumbrarte a sobrevivir cuando sabes que podrías construir. Es aceptar el desorden como normal, la postergación como inevitable, la mediocridad como destino. Y lo más peligroso es que esa aceptación no duele al principio. Duele después. Cuando miras atrás y te preguntas en qué momento dejaste de creerte capaz. Pero aquí hay una verdad poderosa que quiero que grabes en tu mente: no estás tarde. No importa cuántos años tengas. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánto tiempo hayas vivido en piloto automático. El cambio real no depende del pasado. Depende de la decisión que tomas hoy con respecto a tu futuro. La mayoría de las personas cree que cambiar su vida significa hacer algo extraordinario. Un gran golpe. Un evento radical. Un giro dramático. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más exigente. Cambiar tu vida significa hacer lo ordinario de forma extraordinariamente consistente. Significa levantarte y cumplir cuando nadie te ve. Significa hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata. Significa sostener hábitos cuando la emoción ya se fue. Aquí es donde muchos se quedan a mitad del camino. Empiezan con entusiasmo, pero no con compromiso. Y el entusiasmo sin compromiso se evapora. El compromiso,
en cambio, se sostiene incluso en los días grises. Y la vida se construye en los días grises, no en los días inspirados. Quiero que pienses por un momento en la versión futura de ti mismo. No una versión idealizada, irreal, perfecta. Una versión realista, sólida, tranquila. Un hombre que no vive con ansiedad financiera constante. Un hombre que sabe cuánto entra, cuánto sale, cuánto se ahorra y hacia dónde va. Un hombre que no improvisa su vida. Que no depende de impulsos. Que no se sabotea con excusas. Ese hombre no nació distinto a ti. Se construyó. Decisión a decisión. Y aquí aparece una de las verdades más duras, pero más liberadoras: nadie vendrá a rescatarte. Ni el gobierno. Ni tu empresa. Ni tu familia. Ni la suerte. Y aunque suene duro, es profundamente empoderador. Porque significa que todo lo que necesitas para cambiar ya está en tus manos. Solo tienes que usarlo con coherencia. Hay personas que pasan su vida esperando condiciones ideales. Más tiempo. Más dinero. Más apoyo. Más claridad. Pero las condiciones ideales no existen. El crecimiento siempre empieza en medio del caos, de la duda, de la imperfección. Esperar estar listo es una forma elegante de rendirse sin admitirlo. La vida no premia a los que esperan. Premia a los que actúan con lo que tienen, desde donde están. Premia al que decide aprender aunque esté cansado. Al que decide ordenar aunque le incomode. Al que decide decir no a lo que lo debilita para decir sí a lo que lo fortalece. Y aquí quiero hablarte de algo que marca una diferencia enorme entre quienes prosperan y quienes no: el estándar personal. Tu estándar es lo que toleras. Es lo que permites que se repita en tu vida sin hacer nada. Si toleras el desorden, tendrás caos. Si toleras la indisciplina, tendrás estancamiento. Si toleras la excusa, tendrás mediocridad. Pero si elevas tu estándar, todo cambia. Porque ya no negocias con lo que sabes que te hace daño. Elevar tu estándar no significa volverte duro o inflexible. Significa volverte honesto. Significa decirte la verdad sin anestesia. Significa reconocer cuando te estás traicionando. Y tener la valentía de corregir el rumbo, aunque sea incómodo. La riqueza verdadera comienza cuando decides que tu vida merece estructura. Que tu tiempo merece respeto. Que tu mente merece dirección. Que tu futuro merece sacrificio presente. Y ese sacrificio no es perderlo todo. Es perder hábitos que ya no te sirven. Muchas personas le tienen miedo al sacrificio porque lo asocian con sufrimiento. Pero el verdadero sacrificio no es dejar de gastar en algo que no necesitas. El verdadero sacrificio es seguir viviendo una vida que no te llena por miedo a cambiar. Eso sí es caro. Eso sí duele a largo plazo. Quiero que entiendas algo fundamental: no estás luchando contra el dinero, estás luchando contra tu versión anterior. Esa versión que buscaba comodidad. Que evitaba la incomodidad. Que negociaba con la disciplina. Que se conformaba. Y no se trata de odiar a esa versión. Se trata de superarla. Con respeto. Con firmeza. Con decisión. Cada hábito nuevo que construyes es una forma de decirle a tu mente: yo ya no soy esa persona. Y tu mente escucha. Al principio se resiste. Porque el cambio siempre genera fricción. Pero con repetición, se adapta. Y lo que hoy cuesta, mañana se vuelve normal. Y lo que mañana es normal, pasado mañana se vuelve identidad. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No cuando ganas más dinero. No cuando todo se ordena mágicamente. Sino cuando te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Cuando sabes que si te propones algo, lo cumples. Cuando tu palabra interna tiene peso. Cuando ya no necesitas convencerte, porque te has demostrado que puedes sostenerte. Ese tipo de persona no vuelve a ser pobre. Puede atravesar crisis. Puede pasar momentos difíciles. Pero no vuelve a la pobreza mental. Porque ya no vive desde la reacción, sino desde la estrategia. Ya no se mueve por impulso, sino por intención.
Ya no espera, construye. Y aquí quiero tocar un punto final que lo integra todo. El legado. Tal vez hoy no pienses en eso. Tal vez sientas que solo estás tratando de salir adelante. Pero tarde o temprano, tu forma de vivir se convierte en ejemplo. Para tus hijos. Para tu familia. Para quienes te rodean. Y ese ejemplo puede ser de resignación o de transformación. No subestimes el impacto de decidir cambiar. Cuando un hombre rompe un patrón, rompe una cadena generacional. Rompe historias repetidas. Rompe destinos heredados. Y eso no se mide solo en dinero. Se mide en dignidad. En tranquilidad. En coherencia. Imagina dentro de unos años mirar atrás y decir, ahí fue cuando decidí no seguir igual. No cuando todo estaba perfecto. No cuando tenía garantías. Sino cuando entendí que mi vida valía más que mis excusas. Ese momento, aunque nadie lo vea, se convierte en el momento más importante de tu historia. Quiero dejarte una frase para cerrar este proceso, no como motivación pasajera, sino como principio de vida. La riqueza no se persigue, se merece, y se merece quien se convierte en alguien disciplinado, consciente y responsable. No te pido que cambies todo hoy. Te pido algo mucho más poderoso, que no vuelvas a traicionarte. Que elijas un hábito y lo sostengas. Que elijas una decisión pendiente y la tomes. Que elijas una meta y la escribas. Que elijas aprender algo nuevo y lo empieces. Que elijas elevar tu estándar y lo defiendas. Porque cuando haces eso, algo se reordena. No afuera. Adentro. Y cuando lo de adentro cambia, lo de afuera inevitablemente lo sigue. Si estás comprometido con este camino, te invito a suscribirte. Este canal está hecho para personas como tú, las que ya no quieren sobrevivir, sino construir. Las que están cansadas de excusas, pero listas para la disciplina. Las que saben que el cambio real no es fácil, pero sí posible. Y quiero que me escribas en los comentarios una sola cosa, ¿qué hábito decides romper a partir de hoy? Escríbelo con claridad. Porque cuando lo declaras, dejas de huir. Recuerda esto siempre, no estás atrasado, no estás roto, no estás condenado. Estás a una decisión sostenida de cambiarlo todo. Y esa decisión, hoy, está en tus manos.